Mientras grabo este video, este viernes 13 de enero a las 2 de la tarde con 19 minutos, se ha expandido el rumor, cada vez más insistente incluso, de la posible renuncia de la ministra Yasmín Esquivel a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya veremos si ese acto se concreta, que, de acuerdo con estos rumores, incluso implican a el propio presidente de la República, quien habría solicitado personalmente esa renuncia a la todavía ministra de la Suprema Corte de Justicia. En ese entorno hay que señalar, primero, que en efecto, lo elemental en estos momentos y dado los acontecimientos suscitados desde el último tercio de diciembre del año pasado hasta la fecha, que esos elementos, que los elementos que podemos nosotros revisar, dan cuenta de una serie de infracciones inadmisibles para quien todavía ocupa ese altísimo cargo en la Suprema Corte de Justicia. Primero, claro está, es la revelación hecha por Guillermo Sheridan de el plagio en el que la abogada incurrió al robarse el trabajo de otro estudiante universitario de la Facultad de Derecho de la UNAM. Segundo, porque habiendo sido descubierta en esa transgresión ética y normativa, la ministra lo negó. Acusó, como hacen los personeros del populismo autoritario, a un complot en su contra, y desde luego también dijo que era falso. Así señaló en Twitter el reportaje publicado por Latinus, refiriéndose desde luego al texto de Guillermo Sheridan. Dijo ella: el reportaje de Latinus es falso, y ahora ¿qué más inventarán? Y enseguida, ustedes recuerdan bien, empleó este recurso de las cartas de recomendación para señalar que pues sus profesores la habían respaldado por su supuesta probidad y excelencia académica. Todo se fue desmoronando, sin embargo, porque incluso la propia directora de la tesis de la ministra se encuentra investigada, y pronto también las autoridades de la UNAM dirán cuáles son las sanciones a las que ella se hace acreedora. También mintió la ministra Yasmín Esquivel cuando se respaldó en un supuesto documento firmado por un notario en donde se estaba reconociendo que había sido ella la robada, la plagiada en su tesis por este estudiante universitario. Y todos sabemos, ayer así el notario estableció con contundencia su distancia de esa afirmación, que jamás le dio verosimilitud a estos dichos. Esa es una parte. Y en sí misma esa parte implica la renuncia de la ministra. Hay otra parte, que es que en este recuento que hago, ella, Yasmín Esquivel, infringió la ley. Es decir, que el asunto no puede detenerse nada más en la renuncia, sino en la aplicación de la ley en contra suya, en dos vertientes. Primero, que se le quite el título que ahora ostenta. Y segundo, que estas transgresiones a la ley, como lo del notario que acabo de señalar, también sean penalizadas. El asunto no puede ni debe quedar en la renuncia en el caso de que esta ocurra, o solo en la denuncia. Y a todo esto también, cuando es claro, límpido, contundente, este hecho corrupto, vergonzoso en el que incurrió la ministra Esquivel, hay que señalar el papel obtuso, abyecto,
que han tenido los farsantes de la 4T. Ustedes recordarán justamente a partir del 20 de diciembre, 21 de diciembre, cómo estos personeros del gobierno que forman parte de su propia estructura de propaganda defendieron de inmediato a Yasmín Esquivel. Primero negaron el plagio, se lanzaron duro contra Guillermo Sheridan, luego poniéndolo en duda o abriendo la mínima posibilidad. Incluso personas tan grotescas como Vicente Serrano dijo: quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Así como para normalizar esa transgresión a la propia norma. ¿Y qué decir de ese papel vergonzoso que ha tenido Álvaro Delgado o Julio Astilleros? En fin, todos esos adminículos, como saben ustedes que aquí le decimos a ellos, de la propaganda del gobierno, que se la pasaron defendiendo lo indefendible. Eso es lo que hicieron, y por eso no tienen ninguna vergüenza. Ustedes conocen distintos otros ejemplos que nosotros hemos compendiado a través de un libro que se llama así justamente Los farsantes de la 4T, y que lanzamos justamente en el mes de diciembre del año próximo pasado a la venta, y que ha sido muy bien acogido, por lo cual desde luego a muchos de ustedes quienes no lo han leído les recomiendo esa revisión, porque en efecto es muy importante no solo tener memoria en relación con los dichos y los desplantes de estas pequeñas piezas marionetas de la propaganda, sino porque también al ir construyendo con memoria, insisto, las historias de todo esto que está representando la autoproclamada cuarta transformación, nos permite tener un panorama amplio de todas las fechorías, de la ineficacia del gobierno, de la actitud que tienen como de mafia, porque hay que señalar que Andrés Manuel López Obrador fue el primer defensor de Yasmín Esquivel, igual que Claudia Sheinbaum a través de Ernestina Godoy, y ella misma desde luego, junto con pues todos los acuerdos enormes económicos que han tenido con el esposo de la propia Yasmín, cuyas resoluciones siempre, repito, siempre, reitero, siempre han favorecido al gobierno actual, de tal manera que el ridículo de los farsantes de la 4T, pero sobre todo la renuncia de la ministra, son temas que hay que tener en cuenta, junto con que la cosa ahí no pare. Todo el peso de la ley en un sistema democrático debería de caer encima de la apócrifa abogada. Y solo a través de la presión social, de nuestra exigencia en las redes sociales, es como ello podría ocurrir.